Hola amigos, bienvenidos de nuevo al podcast liderdehoy.com, un servidor Chris Richards, y hoy tengo el gran placer, el honor de tener con nosotros, con un servidor, a Efraín González. Él y su esposa Marta son unos increíbles pastores en el Estado de México, en Naucalpan, Estado de México, al frente del Centro de Avivamiento Naucalpan. Así es. Efra, qué gusto tenerte. Hey Chris, muchas gracias. Siempre un honor estar contigo y colaborar en todo lo que siempre estás haciendo. Muchas gracias, Chris. No, gracias. Estamos aquí en la oficina de Efraín y si lo pudieras ver, está rodeado de libros. Efra es, creo, uno de los lectores que personas que más lee, que conozco. Háblanos, ¿cómo nació, cómo en ti es este amor por la lectura? Am, Antes de conocer al Señor me gustaba leer algo. Okay. Pero después cuando me di cuenta que era un mundo tan grande, el de la palabra de Dios, la historia, el evangelio, la teología, me encantó leer. Entonces me acuerdo que cuando empecé a comprar los primeros libros, de hecho cuando yo vine a Estados Unidos me vine para México, traje en vez de ropa, traje libros. Ah, qué bien. Y recuerdo que lo que hacía yo cada quincena, cada semana era cuánto me queda para libros, era aguardar un presupuesto para comprar libros. Y me encantó. Creo que algo de lo que me gustó primero es, por ejemplo, los primeros libros que leí fueron de Max Lucado, por ejemplo, Con razón le llaman El Salvador. Y me encantó ver cómo, pues es un escritor increíble, Max Lucado, y cómo Sí. sabe enseñarte y meterte a la historia. Y me gustó mucho, entonces ahí fui buscando diferentes autores y me di cuenta de toda la variedad de libros que hay. Y de verdad me di cuenta, Romanos 12:2, ¿no? Que podemos nosotros transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces también me di cuenta que al venir al Señor mi mente estaba destruida, mi vida, y que cuando me encontré este pasaje, Romanos 12:2, entendí que si quería cambiar mi vida, tenía que cambiar mi manera de pensar. Ok, qué bien. Nos dicen, ¿verdad?, que líderes son lectores y lectores son líderes. Y pues tú lo ejemplificas. ¿Algún libro en particular que tú dirías, todo pastor o todo líder necesita leer este libro? Sé que todos son buenos, pero algo en particular que te salta. Eh, Primero creo que una de las cosas que me gustó estudiar fue tema de cristología. Ok, Cómo todo iba hacia Cristo y fluía de la cruz hacia nosotros. Antiguo Testamento llega a su cima, que es la obra de Cristo, y de ahí hacia todo. Entonces leí muchos acerca de cristología. Obviamente, por ejemplo, Max Lucado era muy cristocéntrico y me gustó mucho. Entonces, pues creo que empecé a estudiar por temas. ok. Y luego, cuando eso fueron los primeros 2 años, estaba leyendo más o menos 100 libros por año. Y luego platiqué con un teólogo y le pregunté qué libros me recomendaría comprar. Y me recomendó unos buenos diccionarios, Ok, una buena concordancia y unos buenos comentarios. ok. Entonces, eso es básico porque a final de cuentas me gusta ir a la teología, ¿no? Y los comentarios son buenos, los diccionarios, las enciclopedias pero la concordancia muy buena. Entonces pienso que es tener como un equipo. Yo digo hoy es más fácil, todo lo que tengo ahí de libros tengo más en mi iPad. Sí, 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 Y sí. hay diferentes bibliotecas hoy muy accesibles. Por ejemplo, Logos, Sí, súper sí. recomendable, pues comprar y tienes de todo lo que quieras ahí. Y pues es que a final de cuentas, el pastor tiene que ver muchas áreas, ¿no? Y si Sí. crecemos en una pero no en otra, pues vamos a estar un poquito desfasados en algún área del ministerio. Entonces, pero, ay, podría recomendar un montón de libros. Ahora, a ver, te escuché bien, dijiste lees 100 libros al año. Sí, sí, sí. 100 libros al año. ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle a diario a la lectura para leer 100 libros al Ok, año? eso ahorita lo estoy retomando, pero antes no había,
bueno, en pandemia he podido leer un poco más, pero antes de pandemia había perdido ese tiempo donde podía sentarme a leer un libro desde el prólogo hasta el final y no lo había tenido. Wow. Entonces ahora una de las cosas que he disfrutado mucho es poder tener esos tiempos. Pero algo que yo adopté obviamente para poder avanzar es conseguir algunas aplicaciones que tienen audiolibros, Okay. porque hacemos mucho tiempo en el auto, aquí en México, Sí, en la ciudad. Entonces, de un punto al otro, pues yo voy escuchando algunos libros. Gracias a Dios hay esa manera de hacerlo ahora. Yeah. Entonces, pero antes pues era soltero, no estaba en el ministerio, tenía todo el tiempo que podía para aprender y avanzar. Pero yo creo que es importante dedicar una parte del día, yo digo unas 5 horas a la lectura, estudio y lectura. Wow. Ahora, mencionas los audiolibros, una excelente herramienta, ¿no? Sí. En vez de ir en el coche solo nomás escuchando música, que está bien, Sí, uno sí. tiene su lugar, ¿no? Pero no perder tanto tiempo escuchando música o escuchando noticias. Ajá. El poder escuchar un libro que te va a edificar, ¿no? Sí, Que te va a ayudar a crecer en tu conocimiento, en tu liderazgo. Sí. Es una herramienta increíble, la verdad. Sí. Antes que hubieran esas aplicaciones de audiolibros, yo hacía una manera para pasarlos a audios. Ok. Tú mismo lo Sí. dictabas. Algunas veces los leía, los grababa y luego Volvías a sí, escuchar. o se los compartía a alguien más. Algunas veces podía convertir un texto en audio con otra aplicación y ya Ok. luego lo bajaba a algún dispositivo. Ah, qué bien, qué bien. Creo que es tu pasión la lectura. Ahora, hablando de liderazgo, acabamos de atravesar, y esperamos que vamos ya de salida, ¿verdad? De Sí, esta pandemia. sí. En medio de la pandemia, yo creo es cuando el liderazgo ha sido más esencial, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho tú para mantener a la iglesia conectada, mantener a tu equipo conectado en este tiempo? Creo, Chris, que a nosotros, y sé que a muchos nos ha pegado bastante fuerte, el hecho de estar desconectados físicamente. Sí. Creo que una de las cosas más feas de la enfermedad era el aislamiento, ¿no? Pero creo que estar separados de la iglesia, no estar en el contacto normalmente que teníamos, obviamente nuestra capacidad de liderar fue reducida. Y obviamente nosotros decidimos aquí con el equipo pastoral y con todo el equipo de servidores, líderes, decidimos todos los ministerios que teníamos convertirlos en un grupo de pastoreo. Ok. Entonces, todos los que estaban liderando ministerios aquí en la iglesia, como ya no podían estar aquí, entonces todo eso lo volvimos pastoral. Entonces, el encargado, por ejemplo, de alabanza, que fue uno de los ministerios que aunque estábamos en línea, estaban presentes porque transmitíamos en vivo, nada más con el equipo de alabanza desde aquí. Entonces, lo que hicimos fue, pues, el encargado cada semana era revisar cómo estaban cada uno de los miembros del equipo, sus familias, y subir la información a líderes hacia arriba, y cada persona que estaba enferma o que pasaba por alguna situación de necesidad, pues estábamos al pendiente todos. Nos dimos cuenta que no era fácil, pues sé que dependiendo, cuando hay un poquito más de gente se complica más, ¿no? Sí. Entonces la capacidad de uno como persona se disminuye cuando el número aumenta. Entonces, cuando hacemos que funcione más es cuando tenemos más gente que nos ayuda. Y la verdad que, gracias a Dios, la mayoría de los equipos entendieron que el servicio era diferente. Ya no era venir aquí, sino era desde casa ayudarnos a supervisar cómo estaba todo el equipo en el que servían. Y entre ellos mismos apoyarnos si estaba alguien enfermo, ayudarle a conseguir medicamento, médicos, despensas, cualquier cosa que pasaran. Entonces nos funcionó muy bien esa manera de trabajar en pandemia. Mencionaste dos cosas muy claves, ¿no? Muy importantes. Uno, mencionaste que uno solo, su capacidad es limitado, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo delegar, ¿no? E involucrar a otros en lo que es el liderazgo. Sí.
Me pega mucho Moisés cuando está en el desierto con esta congre de más o menos algunos millones. Sí. Él está sentado desde la mañana hasta en la noche y no logra avanzar. Su suegro, sabemos, le dice, te vas a acabar y esta congregación no va a llegar a su propósito. Y le da la estrategia a su suegro de hacer grupos, ¿no? Desde grande hasta pequeño, hasta de 10 personas. Sí. Y al otro día, si tuviera 3 millones de personas, el pueblo de Israel en ese momento tendría más o menos 333,000 líderes. Okay. Al otro día Moisés, y con esto entonces logró atender a toda la gente. Y creo que Moisés pone algunos pretextos para no delegar. Y dice, es que solo yo conozco lo que Dios dice. Ajá. Sí, sí, sí. Es que yo solo soy espiritual. Y me di cuenta que los pretextos que daba Moisés es lo que cada uno de nosotros tiene de pretextos igual para no delegar. Yeah. Pero yo recuerdo cuando inicié en el ministerio y el pastor creyó y confió en mí. Y creo que si yo pongo muchos requisitos, y si regresara atrás, yo mismo me reprobaría a mí. Quedarías eliminado, ¿no? Me eliminaría, ¿no? Sí, entonces, sí. Creo que la oportunidad que recibimos cuando empezamos es la oportunidad que debemos dar a los que vienen detrás. Y la verdad es que tenemos una sorpresa tan grande que hay muchos que lo van a hacer mucho mejor de lo que pensamos y otros también peor de lo que pensamos. Sí. Pero la verdad es que avanzamos más confiando y delegando. Yeah. Entonces, luego leí de algún libro de John Maxwell, el tema de cuando tienes un equipo hay que capacitarlo, ¿no? Sí. Y los pastores pensamos, ¿y qué tal si lo capacito y se va? Y Maxwell dice, lo peor que puede ocurrir es que no lo capacites y se quede. Exacto. Entonces, creo que nos hemos llevado unas sorpresas increíbles, de gente increíble. Yeah. Obviamente vemos errores, pero a final de cuentas son detalles que la gente va a ir aprendiendo. Yeah. Y nos ha ayudado mucho, de verdad. Me hace pensar en la parábola que Jesús cuenta de los talentos. Y yo creo que a nosotros, los líderes y pastores, Dios nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Hablando tal vez no de nuestros dones, ajá, sino de las personas que sí. nos puso. ¿Solo lo tuve ahí sentado o lo lancé? Sí. Pues creo que nuestros recursos mayores como pastores son personas. Sí. Y la verdad, creo que algunos problemas podríamos evitarlos si podemos discernir que hay líderes listos para que puedan iniciar ministerios diferentes. Yeah. Y creo que a veces tenemos miedo y escondemos esos talentos en la tierra. Yeah. Y creo que pensamos que mantener lo que el Señor nos dio es fidelidad, pero el Señor consideró fidelidad la multiplicación, no el mantener. Porque el hombre no perdió el talento, le regresó un talento y el Señor se enojó. Exacto. Le dijo que era infiel, inútil y para afuera. Entonces creo que nuestra tarea es multiplicar. Yeah. Y obviamente en ello tenemos que confiar y avanzar. Sí. Ahora, lo segundo que mencionaste, uno es la importancia de delegar y capacitar y delegar, ¿no? Pero lo segundo que mencionaste era que se enfocaron mucho en las necesidades de las personas, sí. ¿No? Yo creo que en veces solo los vemos como números, sí. o como empleados o como miembros, ajá, pero no vemos en veces tal vez la necesidad que ellos tienen. Sí. Y el como líder, el preocuparnos por la gente, ¿no? Sí. Antes de que entráramos en contingencia aquí en la ciudad o en la zona centro del país, nos dimos cuenta que venía complicada la situación, conociendo personas en Europa y vimos cómo estaba afectando. Entonces, con el equipo pastoral decidimos invertir dinero en comprar mucha despensa antes. Sí. Y cuando empezó ya la situación complicada teníamos mucho para poder ayudar. Sabíamos que eran 3 cosas que teníamos que atender. Obviamente la vida espiritual. Sí. Segundo, teníamos que atender el tema médico o de salud. Y tercero, el tema de
economía, ¿no? Muchos perdieron trabajos, Exacto. empleos, y obviamente queríamos no ser una iglesia insensible, que si algún miembro de la iglesia pasara por una situación que no supiéramos. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, Sí. pero queríamos que no fuera esa la característica de la iglesia, sino que fuera una iglesia que está conectada con las familias, con lo que viven, tanto en su economía como en su salud y obviamente con su vida espiritual. Y estuvimos muy al pendiente y lo seguimos estando. Hasta el día de hoy seguimos repartiendo a los hospitales comida. Ok. Entonces, creo que ha sido una parte muy buena de que la iglesia conoció el corazón de Dios a través de la iglesia, viendo suplidas sus necesidades y a través de la iglesia hacia afuera también. Entonces mencionas aquí que en los hospitales repartían comida. Sí, estuvimos repartiendo, yo creo, casi todo lo que va del año, excepto los últimos 2 meses, le pusimos a la mitad porque ya no se requería tanto, pero estuvimos repartiendo 10,000 platillos de comida al mes, Wow. cada mes. Cada mes. Ajá. En los hospitales. En los hospitales y entre la gente de la iglesia, porque en algunos puntos llevábamos despensas, pero cuando en una familia todos estaban contagiados, pues ni capacidad de cocinar había. Sí, sí. Entonces les llevábamos ya comida preparada, Ok. todo el periodo que estaban enfermos. Y en eso movilizaste a toda la iglesia. Sí. Obviamente con todas las precauciones debidas y cuidando pues los protocolos de salud. Pero sí, se cocinaba aquí en la iglesia y Ok. mandábamos a recoger, a llevar, perdón, a los hospitales y a los hogares. Ok. Y hasta la fecha seguimos llevando a los hospitales. ¿Y en los hospitales a quién le estás dando la comida? Primero era para la gente que tenían alguna enfermedad, Pero porque bueno. estaban llenos los hospitales Sí. y afuera más, ¿no? Sí. Y después que los médicos vieron que la comida era buena, nos pidieron que les diéramos también a ellos. Y entonces hoy tenemos pedidos de los hospitales para llevarles a los médicos hoy también. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, realmente la iglesia, ¿verdad? Siendo las manos, ¿no? Y los Sí. pies de Jesús. Sí, fíjate que al inicio del año el hermano Myers organizó el congreso de Somos Uno. Sí, Predicó entre ellos un amigo nuestro, Robert Barriger. sí, Y él interpretó este pasaje de la tierra será llena de la gloria de Dios a la luz de Éxodo 32, cuando el Señor le dice a Moisés, vas a ver, te voy a poner en una roca, voy a proclamar todo mi bien delante de ti, pero no me verás. Hasta que pase vas a ver mi espalda. Y lo interpretó él y me gustó mucho, que dijo que queremos que Dios llene la tierra con su gloria, pero primero hizo pasar su bondad. ok. Y la bondad es la obra social que la iglesia realiza hacia su comunidad. Yeah. Y cuando la comunidad ve la bondad de Dios a través de la iglesia, Sí. entonces podrán ver la gloria de Dios. Ya. Y la verdad, ya lo estábamos haciendo el trabajo, pero eso vino como a remachar ese principio. Y hemos seguido trabajando con ello, porque a final de cuentas queremos que el mundo vea la gloria de Dios, pero lo tiene que ver a través de una iglesia que está conectada, no separada. Ya. Sí, sí, que no nos encerremos en nuestras 4 Exacto, paredes, ¿no? así es. Y el mundo está allá afuera y Dios y nosotros estamos Así es. aquí adentro, Sí. escondidos. Así es. Ah, qué bien, qué bien. Wow. Sé que tienes 3 hijos, ya 2 señoritas Sí. y un joven Sí, varón. sí, sí. Háblanos del desafío de ser papá en estos tiempos. Especialmente vemos hoy en día una confusión en los géneros. Vemos muchas veces en las escuelas una enseñanza totalmente anti-Dios, Sí. anti-Cristo. ¿Cómo le haces tú para guiar a tu familia, a tus hijos en estos tiempos? Ok. Desde el inicio, cuando Marta y yo nos casamos, decidimos que los principios de la palabra los íbamos a poner con nuestros hijos. Y empezamos a dar consejería a papás sin tener hijos nosotros. Y nos decían, ¿pero qué experiencia tienen ustedes? Y les dijimos, mira, no tengo experiencia, pero la Biblia es eterna. Sí. Es la palabra de Dios. Ya. No es antigua, no es moderna, es eterna. Sí. Si la iglesia siguiera 5,000 años en la tierra, la Biblia sigue teniendo autoridad. Ya.
Entonces decidimos desde ese momento, y cuando nuestros hijos fueron creciendo, pues decidimos que eran los principios que tenían que aplicar a su vida. La corrección, la instrucción, y obviamente como papás tuvimos que madurar, porque no es lo mismo Jacob siendo papá de José que siendo papá de Rubén. Exacto. Hubo un cambio, y de la misma manera, conforme uno va creciendo, va avanzando, va madurando, obviamente creo que somos mejores padres. Y creo que decidimos que lo que nosotros vivíamos aquí en la iglesia era lo que íbamos a vivir en la casa. Ya. Que no íbamos a ser religiosos, pero tampoco íbamos a ser pues antiprincipios, ¿no? Exacto. No muy open mind, ¿no? Que va en contra de la palabra, sino que los principios tenían que seguir siendo, pero encontrar el punto donde nuestros hijos pueden entender y pueden razonar con la palabra. Creo que el desafío un poco más grande fue cuando mis hijos comenzaron a convertirse en adolescentes. Ajá, y luego en jóvenes. Sí. Y decidí con Marta que nos íbamos a sentar con nuestros hijos a hablar y razonar con la palabra de Dios hasta que hubiera luz. Ajá. Y recuerdo pláticas que duraron 3 o 4 horas. Sí. Y recuerdo un día Gracie iba a predicar aquí en una reunión de jóvenes, pero tuvimos una situación con ella y le dijimos, mira, es que esto no parece que está correcto así. Y no, pero es que yo pienso, ok. Y empezamos a razonar con la palabra, con calma, tomando un café, pero seguimos. Y no dejamos el asunto hasta que, y creo que nos dieron las 2 de la mañana. Wow. Yeah. Y Marta ya a las 12 de la noche, ya me voy. Y le digo, no, quédate porque hay que terminar este asunto de hablarlo con ella. Y bien, entonces nos dimos cuenta que nos funcionó mucho. Y veo que mis hijos conocen que no somos perfectos, pero a final de cuentas nos esforzamos para vivir lo que predicamos. Y lo ven en la casa, lo ven aquí. Yeah. Y creo que eso fue muy importante. Otro factor determinante, cuando eran pequeños el Señor me dijo, pastorea sus corazones. Okay. Y yo le pregunté, ¿cómo? Y me dijo, nunca te quejes de la iglesia, ni hables mal de nadie, ni trates un problema de la iglesia en la mesa de la casa frente a tus hijos. Wow. Y decidimos hacerlo así. Nunca hablamos ningún tema delante de nuestros hijos. Los que nos están viendo, escuchando, oigan, qué bombazo, ¿ok? Nunca hablen mal de la iglesia, del pastor, en frente de sus hijos. Recordé cuando era niño y mi familia estaba en la iglesia y ya no quería ir. Y recordé que no quería ir porque escuché en casa, en la mesa, hablar mal de la iglesia. Y me dio amargura hacia la gente de la iglesia y hacia los pastores. Y empecé a odiarlos sin que nunca me hubieran hecho nada, por lo que oí. Entonces, cuando el Señor me dice, pastorea el corazón de tus hijos, me regresé al momento que entró amargura a mi corazón hacia la iglesia, la gente de la iglesia y los pastores, sin que me hubieran hecho nada, solo por oír a mi familia hablar mal de ellos. Wow. Entonces, una receta para mandar nuestros hijos al infierno así, habla mal de los pastores, de la iglesia, en la casa. Enfrente de los hijos. Tenemos que entender, lo que hablamos tiene vida o muerte en esas palabras. Están